Buenas tardes a todos. Ahora les comparto pantalla. Me confirma cuando están viendo. Ahí se ve. Perfecto. Bueno, hoy tenemos la clase número 16, si mal no recuerdo, y vamos a ver flujo en conductos, una segunda parte. En la clase anterior que tuvimos, dictado normal, fue una terminación del tema anterior, un ejercicio práctico que resolvimos a modo de prueba, y vimos una introducción a lo que era flujo en conductos. Ahora ya vamos a ver con un poco más de profundidad el tema, y vamos a ver también algunas aplicaciones prácticas acerca de este tema puntualmente. Esta sería la segunda clase. La clase que viene, me gustaría ya que terminemos el tema, si bien es algo extenso, pero bueno, tratemos de terminarlo. Y les voy a dar el trabajo práctico, el cual lo van a resolver de a dos personas, y la idea es que sea una aplicación real de los conceptos aprendidos en este módulo, que también abarca varios módulos anteriores, y ese trabajo sí va con nota. Los trabajos prácticos usted tiene que tenerlos presentados para poder regularizar o promocionar la materia, pero el trabajo ese va con nota, que es la nota que después terminamos adoptando para algunas cuestiones de criterio, algunas cuestiones de concepto, algunas cuestiones también de nota de trabajo práctico, así que al margen de todo eso les recomiendo que lo hagan porque de verdad que se aprende mucho. Así que bueno, comenzamos con la clase del día de hoy. Bueno, vamos a ver flujo en conductos. Flujo en conductos cerrados puntualmente. Son conductos donde puede escurrir un fluido, ya sea agua o algún otro fluido, y lo hace a través de ya sea gravedad o a presión. Cuando decimos a gravedad nos referimos a acueductos que en realidad también se terminan transportando a sección llena, y siempre que sean conductos a sección llena, es decir, que el fluido toca toda la pared del conducto, entonces estamos en en flujo en conductos cerrados, ¿sí? Porque también podría darse el caso de un canal de sección circular donde no esté el agua en toda en toda la sección llena, y ese no sería un conducto de sección cerrada, sino que si bien es un canal de sección cerrada, pero tiene otras características, ya que el agua presenta un nivel libre. Bueno, le voy a mostrar algunos ejemplitos de algunos proyectos en los cuales el conocimiento del flujo en conductos cerrados hizo posible resolverlos técnicamente, y me gustaría que vean ustedes cuáles son las características que se tienen en cuenta. Este acá en la ciudad de Salta, esto ustedes lo conocen, es el Parque San Martín, el Cerro San Bernardo, y acá hay una cisterna que se llama Las Flechas, ¿sí? Hay un pozo que está acá en el Parque San Martín, que es el pozo número 5 de San Martín, que ya debe tener varios años, pero ese tiene actualmente una traza similar a la que se ve acá, no es exactamente la misma, y el problema es que termina pasando por acá por medio del Hospital San Bernardo, es decir, que pasa por terrenos privados, si se quiere, y que tiene complejidades adicionales, ya que pasa por debajo de salas que son importantes, y si hay alguna rotura por ahí puede hacer un descenso del edificio, puede provocar afectaciones al normal funcionamiento del hospital, etcétera, etcétera. Entonces había que cambiar la traza de esta cañería. Al margen de eso, también tenía otra complicación adicional, que es una cañería de muchos años y que presenta pérdidas. Entonces, bueno, se plantea la nueva traza de la cañería, que es la que se ve acá en color azul. Me van deteniendo si en algún momento tienen alguna duda. Y se plantea toda esta traza de la cañería, siempre tratando que sea por terrenos que no sean de dominio privado, es decir, por terrenos públicos, para que puntualmente la prestadora del servicio pueda acceder en cuestión de si hay algún problema del servicio, si hay alguna pérdida, si hay que hacer alguna reparación, y no tiene que estar entrando en un privado. Así que bueno, acá va por lo que sería dentro del parque, acá por la vereda, cruza, acá estamos cruzando el canal de la Irigoyen, sube hasta el frente de la calle del Hospital San Bernardo, y sube por estas calles. A partir de acá la obra se complica porque esto es una excavación en roca, con las complejidades de obra,
Pero bueno, es una cuestión que a nosotros por ahora no nos afectaría. Nos afecta más que nada conocer cuáles son las cuestiones prácticas y las cuestiones técnicas de este problema. Bueno, ¿qué condición tenemos acá? Primero tenemos que este tiene una determinada cota y esta tiene otra cota. ¿Cuál creen ustedes que es menor con lo que conocen de Salta? ¿Qué está más bajo? ¿Acá este punto o este punto que está en esta parte? El punto donde está la Plaza San Martín. No. Recuerden Ah, que si ustedes vienen por acá, este es el Cerro San Bernardo. ¿Sí? A ver, les voy a compartir en Google Earth. Nosotros lo que tenemos que hacer en este trabajo, puntualmente, es llevar agua desde este punto. Vamos a adaptar las fotos. Agua desde este punto, por acá, subir al cerro y llegar hasta esta cisterna de las flechas. ¿Sí? Esto sería algo así si lo ven en elevación. Entonces ustedes tienen que tener una presión acá que pueda vencer, que sea capaz de vencer tanto, esto ustedes lo conocen de Bernoulli, así que no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Que pueda vencer tanto el delta de Z, es decir, que estamos impulsando de un punto inferior a un punto superior, más la pérdida de carga de toda esta conducción. Todo el agua del pozo vendría hasta acá que hay una cisterna, que se la llega a ver acá en imagen, y desde ahí, desde esa cisterna, sale una nueva cañería, que es la cañería que está en verde, que se denomina cañería de distribución, hasta por acá, que hay como un paseo, no sé qué es lo que hay por acá, y que de acá lleva agua hacia la zona de portezuelo, y desde este punto hay una derivación que continúa, es decir, que parte del agua se va por acá y parte del agua viene por acá, y llega hasta este punto a empalmar en las redes de toda esta zona. ¿Sí? Entonces, el trabajo básicamente es diseñar la cañería de impulsión que va hasta acá arriba y la cañería de bajada que va todo esto hasta este punto. Bueno, ¿qué se hizo? Ya lo entendieron el problema, comenzamos. Se hizo una modelación que esto que lo hice yo mediante una modelación en el panel, que me gustaría enseñárselas a ustedes después a usar el programa, es la misma, es lo mismo que ustedes resuelven, que van a resolver en este práctico de manera iterativa o mediante tabla, gráficos, abaco, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá se ven unas líneas en rojo, que son la línea que simboliza a los conductos, que tienen un determinado diámetro, determinada presión, y tienen nodos que simbolizan los puntos que tienen elevación o determinados caudales que están saliendo por esos lugares. Entonces, si ustedes ven acá, dice presión. En el gráfico de presión, que la presión está en los nodos, ¿qué es lo que aparece acá? Presión, ¿cuánto? No sé si llegan a leer ahí. 30. Veo 90. 90, Ah, exactamente. Bueno, acá tenemos una presión de 90 metros de columna de agua, ustedes sí saben cuánto es la presión esa, son 9 kilos por centímetro cuadrado, y esta presión de 90 metros de columna de agua es necesaria para que todo el agua que sale de este pozo pueda llegar hasta la cisterna. Imaginen ustedes que si tienen que acá poner un tanque elevado, tienen un tanque de 90 metros de altura para que pueda llegar el agua hasta este punto, lo cual es mucha presión. ¿Sí? Para que ustedes se hagan una idea, las cañerías comerciales más comunes para impulsiones de agua son de clase 6 o PN6, que después vemos a qué se refiere eso, que significa que resiste hasta una presión de 60 metros de columna de agua. Entonces acá si estamos hablando de 90 metros de columna de agua, quiere decir que las presiones que salen de acá son superiores incluso a lo que pueden resistir las cañerías. Eso puede provocar que las cañerías exploten o revienten y fallen solamente por las presiones que tenemos, sin contar otras complicaciones que después vamos a ir viendo. ¿Sí? Conceptualmente, aplicando Bernoulli, ustedes aplicarían Bernoulli entre este punto y este punto. Acá tenemos una presión de 90 metros de columna de agua, una determinada cota, que si quieren conocer la cota, cómo hacen, se pueden ir a Google Earth, y acá si ustedes se sitúan con la mano, ven acá en la parte inferior la elevación, y acá dice una elevación de 1174, mientras que tenemos que llegar más o menos a una elevación de 1250. Son como 80 metros me parece, 80 metros, quizás un poquito más,
quizá un poquito menos, pero con las pérdidas de carga tiene que impulsar 90 metros. ¿Para qué? Para que poniendo acá 90 metros, acá llegue una presión de 0,36 metros de columna de agua. ¿A ustedes les sirve tener una presión tan baja en este punto? ¿Por qué tenemos 0,36? ¿Qué se les ocurre? Depende para dónde se distribuye, que no. Si es para abajo, es bueno. O sea, está justo. Claro, está justo, usaste el término correcto, porque yo lo que estoy haciendo es impulsar desde este punto y que llegue y caiga acá en una cisterna. Como cae en una cisterna, ¿la cisterna qué presión tiene? Presión atmosférica. Al tener presión atmosférica, digamos, la presión manométrica en este punto va a ser 0, entonces a mí no me sirve impulsar 100 para que acá llegue con determinada presión, o estoy gastando más energía sin tener necesidad, ya que con esta presión ya es suficiente para que llegue acá a presión atmosférica. ¿Sí? Cabe destacar que, bueno, yo tuve algunos recaudos, alguna elevación le agregué un poquito más y todo para tener algún margen de seguridad adicional, ¿no? Pero bueno, obviemos un poco ese dato. En términos estrictos de elevaciones, ustedes llegan acá con una presión que puede ser un poquito más que 0, porque yo llego y ahí sale a presión atmosférica. Bueno, esto es un tema que después vamos a aprender en el cursado de la materia, que se llama transitorios hidráulicos o golpe de ariete. Básicamente, cuando hay un corte de luz, cuando esto viene el agua impulsada hasta este punto y acá se cierra la válvula repentinamente, se genera una sobrepresión. Se genera una sobrepresión, es decir, que hay una presión que tiende a hacer que el caño se expanda y tiende a querer que el caño reviente en este punto por ese corte o por ese cierre de la válvula. Y después ese golpe viene para acá, es lo que se denomina golpe de ariete, viene para acá y a toda la cañería le empieza a generar a sobrepresiones. Lo mismo pasa cuando cortan la luz deja de bombear de manera repentina y brusca, y cuando cortan la luz acá se produce una presión negativa, es decir, una presión de vacío, que hace que la cañería reviente, pero no porque no pueda soportar las presiones, sino porque tiende a aplastarse. El caño se aplasta y termina fallando, ¿sí? Ese es un efecto que después lo vamos a ver, pero me interesa en este ejemplo porque era totalmente determinante. Bueno, estas son algunas planillas de cálculo que yo había utilizado para calcular eso. Si ustedes ven acá, ¿qué es lo que dice esto? Presión dinámica. Esta es la presión que yo estoy aportando en este punto para poder llegar hasta acá, ¿sí? Presión dinámica de 93. Bueno, acá se hizo todo un relevamiento topográfico. Acá tenemos la cota de la cañería. Acá tenemos, partiendo de este punto hasta acá tenemos la presión que ven que dice 93 metros, y acá dice 4,51, que venían a ser los 90 más unos 3 metros de nivel de agua interior de la cisterna esa, por distintas cuestiones, y llega a una determinada presión acá, ¿sí? Esa es la presión dinámica. Ustedes vean que yo recién les dije, un dato muy importante, que las cañerías resisten, las cañerías más comunes de conducciones de agua, ¿hasta cuántos metros de columna de agua resisten? Dijo 60. Exactamente 60. Entonces, si resisten hasta 60, esta es la presión dinámica. Vemos como acá, a partir de la progresiva 950, es decir, que comenzando desde acá, recién cuando yo tengo 950 metros, llego a tener presiones menores a 60 metros de columna de agua, que debe ser por acá cercano ya a cuando empiezo a escalar a la ladera del cerro. Entonces, todo esto yo necesito una cañería que resista más presiones que las normales, y acá yo sí podría poner una cañería con presión, una cañería normal, si se quiere, ¿sí? Bueno, esto que dice acá presión dinámica es lo que ocurre entonces por la presión necesaria, y ven ustedes que va bajando la presión, va bajando por dos cuestiones. Una, porque el caño va subiendo, entonces ya la presión que tiene el caño ya no es el mismo, Z va cambiando, ustedes sí lo saben eso, y porque hay pérdida de carga que pueden ser por fricción o pérdida de carga localizadas. Esto que se ve acá es la sobrepresión por golpe de ariete. Yo le digo, cuando se cierra una válvula, se genera una presión que tiende a hacer que se incremente la presión hacia el extremo de la cañería, y ven cómo pasamos de la presión de 93 hasta 110, o sea, casi el doble de lo que puede llegar a resistir una cañería normal, ¿no? Esto es bastante fuerte, bastante intensa las presiones.
Y vemos que también ocurren presiones negativas. Presión acá donde tenemos presión de 93, ocurre una presión negativa, no es negativa, sí, presión negativa, que llega a 44 metros de columna de agua. Siempre tenemos que buscar que esta presión sea positiva, porque cuando es menor a cero, corremos serio riesgo de que la cañería termine explotando porque no aguanta esa presión negativa. Bueno, esto no se preocupen si ahora no lo llegan a entender del todo, pero sí me interesa ir introduciendo el concepto de golpe de ariete. Bueno, hasta acá se entendió entonces el problema. Continuamos. Esto que se ve acá es la presión estática. Lo que se ve en verde, así es el terreno natural. Comenzamos de acá abajo, llegamos hasta la ladera del cerro y sube repentinamente y sube un montón. ¿Sí? Esta es la presión, que se ve acá en violeta, es la presión, la piezométrica, ustedes sí la conocen, es decir, yo necesito esta presión acá, que son 90 metros de columna de agua, para que acá yo llegue a una presión cercana a la atmosférica. ¿Se entiende? Y lo que ven acá como rojo es la sobrepresión por el golpe de ariete y la subpresión. Pero bueno, la que ahora nos interesaría en este tema a nosotros va a ser esta, que es la del terreno, y esta, que es la presión dinámica. Acá hay una observación que se las comento, que es la siguiente. Ustedes, lo que hacemos siempre, analizamos hasta ahora, que es, ustedes plantean Bernoulli en un punto por acá y otro Bernoulli por acá. Entonces van a conocer la presión acá de inicio y de fin. Pero con lo que ustedes están haciendo ahora, no conocen cuál es la presión en cada uno de los puntos. ¿Sí? Lo cual, si es sumamente importante, lo pueden conocer, pueden aplicar Bernoulli a 10 metros, a 20 metros, 30 metros, 40 metros, y así poder ir conociéndolo, o de otra manera, pero nosotros nuestros problemas siempre nos estamos basando siempre en un punto de inicio y en un punto de fin. Pero sepan que cuando hacemos los análisis de estos proyectos reales, hay todo un análisis en toda la longitud que hay que tener en cuenta por el tema de las presiones. Bueno, y después, bueno, esta es otra situación que yo les dije que analizábamos dos cosas. Una, la cañería que subía, y otra, la cañería que bajaba. La cañería que bajaba tiene esta traza así, y empalma acá en unas redes existentes, que es lo que les mostré acá, que es la línea verde. ¿Sí? La línea verde viene por acá, y llega y empalma acá. Acá yo tengo determinadas condiciones de borde que tengo que respetar. Por ejemplo, que la presión en ese punto no sea más de 60, porque si no me explota la cañería donde me estoy conectando. ¿Sí? Bueno, entonces hay que hacer esa verificación también. Y cuando se hizo esa verificación, daba que partiendo desde la cisterna y hacia el empalmar en las redes, tenemos una presión, la presión dinámica que está acá. Comienza con poquita presión en la cisterna, que es el nivel de agua que tiene en realidad, y va aumentando, 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 y vemos que llegamos a empalmar con 60 metros de columna de agua, lo cual es superior a lo que desearíamos. Entonces hay que hacer algo en ese punto, y terminamos introduciendo lo que se llaman válvulas reguladoras de presión, que reciben una presión y la disminuyen para que no sea tan fuerte el impacto en las redes. Y miren cómo lo que es el efecto del golpe de ariete, cómo pasamos de 60 a 110 metros de columna de agua, o de 60 a 38 metros de columna de agua si analizamos las presiones máximas. Ese es el gráfico, acá está la cisterna, y este es el punto de empalme, este es el nivel del terreno natural, y esta es la presión dinámica esa que tenemos nosotros, y que buscamos que sea acá menor a un determinado punto. Bueno. Esto que estamos viendo ahora lo tendríamos que poder saber resolver después de que terminemos de cursar la materia. O sea, vamos a ver algo de golpe de ariete después, pero todo lo anterior a eso sí lo podríamos resolver ahora, luego de este módulo. Opciones de flecha. No puedo sacar el puntero. Ahí está. Bueno, continuamos. Y bueno, finalmente el proyecto este terminó de esta manera, con una cañería que es clase 10, es decir que al ser clase 10 resiste hasta 100 metros de columna de agua en toda esta longitud. Tiene acá el cruce del canal, continúa,
y tiene válvulas de aire y válvulas de desagüe. Las válvulas de aire son importantes, pero las vemos después en el golpe de ariete. Llega hasta la cisterna, que está acá en este punto, y de ahí baja a otra cañería en 250 milímetros, ya clase 6, porque ahí no tiene mucha presión en esta parte cuando va bajando, pero acá a partir de determinados puntos sí vuelven a aumentar las presiones, y acá ya tenemos una cañería clase 10 en toda esta longitud hasta llegar al punto de empalme. Ese fue el resultado de este proyecto, ¿sí? Bueno. Bueno, este es el perfil longitudinal, cómo viene el agua por el Parque San Martín, llega hasta el cerro, sube y llega a la cisterna. Y después tiene que bajar desde la cisterna hasta nuestro punto de empalme. Se ven distintos colores porque acá tenemos una cañería de una determinada clase y acá tenemos una cañería de otra clase. Cuando le decimos clase nos referimos a la presión que resiste, ¿sí? Y bueno, y ese es el plano final de todo el proyecto. Así que bueno, ese es un primer proyecto a modo de ejemplo para que vean la importancia de manejar estos conceptos, de ver las presiones, lo importante que es, porque eso me define qué cañería tengo que poner, qué diámetros de cañería, porque acá tampoco era un dato cuál es el diámetro, sino que en base a determinadas características, como el caudal a impulsar, las pérdidas de carga, uno va jugando con distintos diámetros hasta que llega a un resultado técnico, económico que termina de convencer. ¿Sí? ¿Alguna duda de este ejemplo? Entonces, el diámetro, por ejemplo, de las cañerías y lo hacemos es como que nosotros lo proponemos y después vemos si debe cumplir alguna condición. Sí, Va si verifica alguna condición. hay distintos tipos de problemas, que ahora lo vamos a ver, que son 3 tipos de problemas justamente, y uno de ellos es que vos tenés cuál es el caudal. Por ejemplo, yo sé que este pozo puede sacar hasta 100 metros cúbicos hora, y ese es tu caudal, y vos después tenés que adoptar cuál es el diámetro para ese caudal, ¿sí? Esa es una condición que este caso era así. En este caso teníamos cuál era el caudal máximo, y desde ahí, con el caudal máximo, yo tenía que dimensionar toda esta cañería de impulsión para llegar acá. Y después, con el caudal que necesitaba en toda esta zona y la zona de acá, yo tenía que dimensionar para que baje por acá, porque no todo lo que subía bajaba por acá, sino que subía por acá todo, pero después bajaba por acá una, por acá otra, y por acá la tercera. Esta que bajaba iba en un sector para allá, entonces este primer tramo lo dimensiono con todo el caudal, y después acá había una derivación, y continuaba por acá, esta verde por acá, y este segundo tramo yo lo dimensiono solamente con este sector de acá. ¿Sí? Así que sí, este sería el caso de problemas en el cual conocemos cuál es el caudal, pero no conocemos el diámetro. Así que bueno. Después este otro ejemplo, que me gustaría mostrárselos después de que veamos la teoría, o los ejercicios, cuestión de que ya quede más ilustrado. Bueno, pasemos entonces, saltemos el ejemplo y vamos acá. Vamos a apagar esto. Bueno, ustedes ya vieron en la teoría toda esta primera parte de flujo en conductos. Tengo entendido que mañana tenían en el principio la evaluación por temas, y que ya lo deben tener bastante estudiado estos conceptos, pero vamos a hacer un repaso general. El número de Reynolds es un número adimensional, que lo que hace es darnos una relación entre fuerzas inerciales con fuerzas viscosas, y que se calcula de esta manera: V por una determinada longitud de referencia sobre la viscosidad. Esa longitud de referencia es el diámetro hidráulico, que depende de cuál es la forma de la sección, se calcula de distintas maneras, pero está en otra diapositiva eso, después lo vemos, pero para conductos que son de sección circular, es decir, para los caños, toma la forma, el número de Reynolds de V, que es la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad. Y esta viscosidad, bien saben ustedes que es la viscosidad cinemática del fluido, ¿sí? Cuando este número de Reynolds da menos de 2100, tenemos un flujo laminar. Cuando el número de Reynolds es mayor a 4000, tenemos un flujo turbulento. Y si tenemos un número de Reynolds que está entre 4000 y 2100, es un flujo en transición, ¿sí? Acá hay unos pequeños esquemas que muestran cuáles serían el flujo laminar y cuál sería el flujo turbulento. Básicamente el flujo laminar es un flujo ordenado, un flujo que tiene toda línea de corrientes que son paralelas, si se quiere, no hay
mucha disipación, no hay mucha alteración del fluido, mientras que el flujo turbulento, ante cualquier perturbación mínima, tiene todo, bueno, acá está, ante cualquier perturbación, el flujo turbulento es un flujo que se entremezcla, que es un flujo errático, caótico, y se va mezclando de manera lateral con el fluido que va de manera adyacente, ¿no? Así que bueno, esa sería la definición de flujo laminar y flujo turbulento. Yo les comenté que en este caso el número de Reynolds para secciones circulares es B por D, que es el diámetro sobre la viscosidad cinemática, pero si en algún problema del práctico o de su vida profesional usted tiene otro tipo de sección, en realidad la longitud de referencia es el diámetro hidráulico, que se calcula como 4 veces el área de contacto sobre el perímetro mojado. Imagino que tienen el concepto de área y de perímetro mojado. Si no, bueno, nos repasamos. El área de conducción, ¿cuál va a ser? El área donde va el fluido. Recuerden que como estos son flujos en conductos cerrados, son todos flujos a presión, que está toda la sección ocupada por agua, o por el fluido que sea. Entonces acá, ¿cuál va a ser el área? Va a ser el área de todo el círculo. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que es lo que aparece acá. 4 veces pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y el perímetro mojado. El perímetro mojado es todo el perímetro sólido de la pared que está en contacto con el agua, que en este caso es pi por diámetro. Si ustedes hacen esta operación, me queda que la longitud de referencia en este primer caso es el diámetro solamente. Si es cuadrado, hacen el mismo análisis, ¿sí? 4 veces el área, que el área de un cuadrado, ¿cuál es? A cuadrado, y el perímetro, ¿cuánto es? 4 veces el A. ¿Por qué? Porque el flujo está en contacto con las 4 paredes del conducto. Y así pueden ustedes tener cuál es el diámetro hidráulico y calcular el número de Reynolds. Bien, continuemos. Ustedes tenían en pérdida de carga en conducto, que esto lo vimos en la parte de energía, más H de bomba, menos H de turbinas. Esto lo habíamos visto ya, lo conocen ustedes, es la ecuación Bernoulli de manera más generalizada, cuando tenemos una inclusión de bombas, turbinas, y ahora estamos introduciendo pérdidas. Es decir, esta es la ecuación de energía en función, en términos de altura, ¿sí? Bueno, esto sería la energía mecánica, más la parte de presión en el primer punto, la energía en el segundo punto, y acá tenemos si es que hay adición de energía por medio de bombas, si extraemos energía por medio de turbinas, o si extraemos energía por medio de, por pérdidas. Si es que hay una pérdida de energía, estas pérdidas pueden ser generales o localizadas. Las pérdidas generales son las pérdidas que están a todo lo largo de la cañería, ¿sí? Y esto se produce por la fricción de la cañería, del fluido con la pared de la cañería. Si es una cañería que es más rugosa, es decir, que tiene si es una cañería que tiene más rugosa, dependiendo del material, y una cañería que es más lisa, ¿cuál va a tener mayor pérdida? ¿La cañería que es más rugosa o la cañería más lisa? ¿Qué creen ustedes? La más rugosa. La más rugosa, exactamente. Y acá tenemos las pérdidas localizadas. Las pérdidas localizadas son pérdidas por un cambio en la dirección del fluido, que puede ser un codo, una T, un ramal, una unión, lo que sea. Cualquier tipo de esos accesorios, que son pérdidas por accesorios, son pérdidas locales en un determinado punto, ¿sí? Y estas son pérdidas que se calculan con medio de un coeficiente K, por eso las simbolizamos como HK, y estas las simbolizamos como HF porque se calculan con un coeficiente de fricción F. Bueno. En el primer caso, nosotros vamos a calcular estas pérdidas por fricción, haciendo uso y abuso un poquito de la fórmula de Darcy-Weisbach, donde la pérdida HF es igual a F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G. Esto ustedes conocen que es la energía cinética, y esto nos quiere decir que es una fracción de la energía cinética es lo que se está perdiendo por fricción. Y va a depender de la longitud. Es decir, que si tenemos una conducción de 1000 metros y otra conducción de 100 metros, ¿cuál va a tener mayor pérdida? ¿1000 metros o 100 metros? 1000 metros.
Es bastante intuitivo, ¿no? 1000 metros. Exactamente. Y si tenemos un diámetro de 200 y un diámetro de 500, ¿cuál va a tener mayor pérdida? ¿El de 200? Ujú. ¿Qué opinan ustedes? El de 200. El de Exactamente, 200. el de 200. Bueno, ahora ya vamos a resolver algunos ejemplos de esto, pero básicamente el coeficiente de fricción se calcula de dos maneras distintas, dependiendo de la condición en la que está el flujo. Si el flujo es un flujo laminar, se calcula como 64 sobre el número de Reynolds. En este caso sería bastante sencillo para nosotros porque tenemos que calcular el número de Reynolds y dependiendo de cuánto nos dé el número de Reynolds, calculamos cuál es el coeficiente de fricción F. Pero si tenemos el caso de un flujo laminar, ¿cuándo era laminar? A ver si alguien me... Perdón, si tenemos el caso de un flujo turbulento, ¿cuándo era turbulento? Reynolds mayor a 4000. Bien. Cuando el flujo es turbulento, entonces el coeficiente de fricción ya no es directo, sino que depende de un número de Reynolds que hay que calcular, que ya lo saben calcular, y de E sobre D, o épsilon sobre el diámetro, que esto es la rugosidad relativa. El E solo es la rugosidad absoluta, que significaría cuánto miden las irregularidades dentro de la pared de la cañería, o sea, cuánto sobresalen de la pared hacia el fluido, y D es el diámetro del conducto. Este es el diagrama de Moody, que lo que nos permite es calcular, en el segundo caso para flujo turbulento, cuánto vale el coeficiente de fricción F. Acá tenemos varios sectores. Acá hay primero una tablita que tiene para distintos materiales cuál es esa rugosidad. Esta rugosidad de acá es la que aparece como épsilon acá, ¿sí? Entonces tiene que hacer eso dividido el diámetro y le da la rugosidad relativa. La rugosidad relativa no tiene, es un número adimensional. Entonces, si ustedes tienen una rugosidad de, no sé, por ejemplo, ¿qué puede ser? A ver, el ejemplo de hierro galvanizado, que tiene una rugosidad de 0,15 milímetros, cuando calculen, ustedes tienen que hacer 0,15 dividido el diámetro 200 milímetros, y tienen que tener las mismas unidades para que esto sea dimensional, ¿sí? Bueno, acá tenemos tres sectores, uno de ellos es el flujo laminar, es decir, que ustedes calculan el número de Reynolds. Cuando tienen el número de Reynolds, ingresan por acá, a ver si puedo dibujar esto más esto. Calculan el número de Reynolds, ingresan por acá, y una vez que tocan la curva, bueno, de manera vertical, recta, ¿no? Cuando tocan la línea esta de flujo laminar, se fijan cuál es el coeficiente de fricción F. Pero también habíamos dicho que directamente se podía calcular como 64 sobre el número de Reynolds, que acá aparece en la fórmula. Entonces, de esa manera, ustedes si tienen laminar, directamente calculan con la fórmula y ya lo tienen resuelto. Pero si fuera un flujo turbulento, entonces tienen una complicación adicional, porque tienen que calcular el número de Reynolds. Una vez que calculan el número de Reynolds, que por ejemplo puede ser 3 por 10 a la 5, suben por el número de Reynolds, ¿hasta dónde? Hasta llegar a la rugosidad relativa. Esta es una rugosidad relativa de 0,004, 0,002, y dicen, bueno, yo tengo esta rugosidad relativa, tengo que subir hasta... Bueno, tengo que subir hasta acá, y una vez que toco la curva, ya puedo llegar acá a conocer cuál es el coeficiente de fricción F. Mientras mayor sea el coeficiente de fricción F, ¿cómo van a ser las pérdidas? ¿Mayores o menores? Mayores. Mayores. Quiere decir que cuando más rugosas sean las cañerías, mayores van a ser las pérdidas, y cuando más lisas sean las cañerías, van a ser menores las pérdidas. Para el caso de tuberías lisas, como acá dice vidrio y plástico, esta es la curva, es la primera curva. Es decir, cuando es una tubería lisa, directamente ustedes suben hasta la primera curva y de ahí buscan su coeficiente de fricción F. ¿Sí? Y bueno, y después acá hay otra línea en el gráfico, que aparece acá, que es la línea donde se desarrolla, a partir de cuál se desarrolla el flujo turbulento totalmente rugoso. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de esa línea ya es independiente del número de Reynolds. Ustedes vean que cuando tienen, por ejemplo acá, y tienen una rugosidad relativa que es medio grande, como toma esta curva de 0,015, ya cualquier número de Reynolds que esté en toda esta zona le va a dar el mismo coeficiente de fricción F. Entonces de ella se estabiliza el coeficiente de fricción,
llega hasta esta curva y ahí ustedes pueden ya tener cuál es su coeficiente de fricción, que en base a eso calculan sus pérdidas. Vale decir que a partir de esa línea, las curvas estas tienden a ser casi horizontales, mientras que hacia la izquierda de esta línea, que es la línea que divide estos dos sectores, las curvas sí efectivamente son curvas, tienen esta forma, y ya depende del número de Reynolds cuál es el coeficiente de fricción. Ustedes en la práctica va a ser un poco más sencillo, porque directamente el valor que les toca, suben, tocan la curva y salen, ¿sí? Pero ustedes tienen que conocer o saber cuáles eran las zonas, como para tener una mayor idea y una mejor resolución de los problemas. Así que bueno, borramos el pizarrón. Continuemos. Después las pérdidas de carga localizadas se calculan como una fracción de la energía cinética, como K por B cuadrado sobre 2G. K por B cuadrado sobre 2G. Y que el K es función del accesorio y va a depender de cuál es la forma del accesorio. En términos generales, mientras más brusco es el cambio de dirección del agua, mayor va a ser la pérdida, es decir, mayor va a ser K. A un K mayor, mayor es la pérdida, y mayor K tienen cuando es mayor, más brusco el cambio de la dirección. Por ejemplo, acá tenemos, estos tres casos son entradas de la tubería, dice. Básicamente tenemos un reservorio y pasa a una tubería, y acá, ¿cómo haría el flujo de agua? El flujo de agua, en el primer caso, si tenemos línea de corriente, haría algo así, que ni siquiera sería así. El problema de esto es que no te permite borrar aplicando Control Z. Si tiene una línea de corriente, podría ser algo así. Si tiene acá una línea de corriente, es así, pasa por acá, se abre bastante y después se vuelve a pegar acá a la pared de arriba. Mientras cuando es más redondeado, entonces puede ser algo más suave la transición y va algo así, ¿sí? Entonces, a partir de lo que ustedes saben, mecánica de los fluidos, ¿cuál va a tener mayor pérdida de carga? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿El primero? Primero. Pareciera que el primero, ¿no? Porque el primero hace todo, es bastante más brusco como sale el agua, que en otros casos. Y ustedes, si ven acá el coeficiente K, tienen un K de 0,8, tienen acá un K de 0,5, y acá, cuando es redondeado, con determinada característica, tienen un K de 0,03. Así que bueno, estamos con el criterio correcto. Después, bueno, esa tabla la van a poder ustedes encontrar, pero acá, ¿cuál va a ser mayor la pérdida de carga? En este caso, que tiene un codo suave, o un codo que tiene sin esa curvatura. Aparentemente sería este más suave, este tendría menores pérdidas, ¿sí? Por eso cuando se hacen instalaciones de agua en su casa, tienen la opción de poner codos o curvas. ¿Cuál es más suave la transición? ¿Los codos o las curvas? ¿Las curvas? Exactamente, las curvas. Entonces las curvas tienden a generar menos pérdida de carga en la instalación de su cañería. ¿Cuál va a generar menos pérdida de carga? ¿Este de acá o este de acá? ¿El ramal donde el agua viene y dobla, o el ramal donde el agua viene y pasa de largo? Donde dobla tiene más. Exactamente, donde dobla. Cuando el agua viene acá y tiene que doblar, es todo un esfuerzo bastante mayor que pase de largo. Que de hecho, el agua que pase de largo igual genera acá alguna interferencia, acá dependiendo, supongo que solamente son uniones bridadas, tenemos un KSUL de 0,2, mientras acá tenemos un KSUL de 1, o sea, 5 veces más, ¿sí? Así que bueno, estamos con el criterio correcto. Y acá aparecen los coeficientes de K de pérdidas de las válvulas, ¿sí? Vemos que tenemos, también dependiendo de qué tan cerrada está la válvula, es mayor, mientras más cerrada esté, mayor es la pérdida de carga y mayor el coeficiente K sub L. Bueno.
Y un poco en función de lo que preguntó Juan cuando les mostré el caso práctico, no sé si hay algo en el chat, lo que preguntó Juan, en el caso práctico, nosotros tenemos distintos casos. Un caso es cuando el diámetro es conocido y el caudal es conocido. En ese caso solamente queremos conocer cuál es la pérdida de carga. Es decir, conocemos el diámetro, es un dato del problema, y conocemos el caudal, también es un dato del problema en algunos casos. Entonces solamente queremos saber cuál es la pérdida de carga. El segundo caso puede ser que tengamos un diámetro conocido y tenemos una pérdida de carga conocida, o una pérdida de carga máxima, si queremos, en una condición de borde, y entonces tenemos que saber cuál es el caudal para que pueda escurrir el fluido bajo estas condiciones. Un tercer caso, que conocemos el caudal, conocemos la pérdida de carga, pero no conocemos cuál es el diámetro, que quizás este es de los más generales. Es decir, nosotros tenemos que adoptar el diámetro tal que pueda conducir ese caudal, que bueno, ese fue el caso que yo tuve que resolver en lo que le mostré, en el proyecto que le mostré, y estos son los que aparecen en la bibliografía. Y yo le agregué un cuarto caso, que el cuarto caso es cuando muchas veces no sabemos cuál es la pérdida de carga. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de bombeo que si hay más pérdida de carga, lo que hacemos es ponerle más presión. Entonces ya está resuelto. No sabemos cuál es el diámetro porque quizás a un mayor diámetro baja la pérdida de carga, pero también es válido. Entonces yo puedo hacer con 5, con 7, con 10, con infinito diámetro, puede llegar a resolver el mismo problema y tengo que ver cuál es la mejor solución. A veces no conocemos el caudal porque el caudal va a ser en función de lo que me permite el diámetro, y también yo no les dije, o no lo agregué a esto cuando estaba preparando anoche, que también además hay una iteración entre diámetro, caudal, pérdida de carga. ¿Y qué tenemos? Además, tenemos clase de cañería, porque depende de la resistencia de la cañería, va a ser el diámetro, porque una cañería de mayor resistencia es de un diámetro más chico, ¿sí? Es decir, que no es el mismo diámetro la cañería de 75 milímetros, clase 6, que la cañería de 75 milímetros, clase 10. El diámetro que siempre vemos en los catálogos es un diámetro nominal, no es el diámetro real. También tenemos el material. Quizá cuando superamos determinado diámetro ya no se consigue cierto material, o ya es más conveniente otro tipo de material. Bueno, y después la tecnología existente, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos muchas condiciones las que nos terminan en nuestros casos reales. Nuestros casos reales distan bastante de los 3 casos que vemos en los libros. Bueno, vamos a resolver un primer ejercicio. Dejemos de hablar tanto y empecemos a calcular. Calculadora, lapicera en mano. Bueno, ¿alguna duda de lo que estuvimos viendo hasta ahora? ¿Profe? Sí, ¿Profe? Profe, hay una lámina sí. Salina, decime. Hay una lámina que tiene los K igual a alfa. Eso quería saber a qué se refería. No sé si lo puede volver. Hay una lámina que tiene 2K igual a alfa. Busquemos la lámina. Sí, donde usted estaba mostrando las pérdidas respecto a K, con los diferentes tipos de tuberías que podían existir, más o menos. Bueno. Tiene que ser acá. Bueno, en realidad acá es una referencia del libro, KL. donde dice la salida de tubería, es decir, cuando de una tubería pasa a un reservorio, por ejemplo, dice reentrante K sub L igual a alfa. Acá dice, el factor de corrección de energía cinética es alfa igual a 2 para flujo laminar totalmente desarrollado, y alfa aproximadamente igual a 1 para flujo turbulento totalmente desarrollado, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos los factores de corrección cuando aprendimos Bernoulli? Y acá nos está diciendo, el mismo problema nos dice, che, cuando tengan casos de flujo laminar, usen alfa igual a 2, y si usamos alfa igual a 2, si es un caso de flujo laminar, ¿cuánto va a valer K? K va a valer 2. Mientras tanto, cuando es flujo turbulento, K vale 1,
entonces acá tendría que ser K sub L igual a 1. Esta es en realidad una referencia del libro que justo coincide K sub L igual al coeficiente este, que es el coeficiente de Coriolis, el coeficiente de corrección de la energía cinética. Bien. ¿Alguien más tiene dudas? Profe, ¿Sí? ¿Lautaro? esto también es para gases, ¿no? ¿O es solo para líquidos? También es válido para gases, para todo tipo de los fluidos que estuvimos viendo hasta ahora, fluidos ideales, puede también ser los fluidos como aceites, oleoductos, petróleo, agua, etcétera, etcétera. Esto es válido para todo ese tipo de... La fórmula esta, hay dos fórmulas que son muy utilizadas. Una de ellas es la de Darcy-Weisbach, que esta tiene la particularidad de que es válida para cualquier tipo de fluido, mientras que después también está la fórmula de Hassen-Williams, que creo que no la vemos en la cátedra, o por lo menos cuando yo vi, no la daba Marcelo en las teorías, y la fórmula de Hassen-Williams es solamente para agua, la cual es bastante más práctica, pero bueno, en sacrificio no vale para otro tipo de fluidos. Así que bueno, respondiendo a tu consulta, esto sí es válido para aire o para gases. Bien, profe, gracias. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, pasamos a resolver el problema entonces. Dice, a través de un tubo recto de 100 milímetros de diámetro y 45 metros de longitud, inclinado a 15 grados con respecto a la horizontal, se bombea glicerina, densidad relativa de 1,26 y viscosidad absoluta de 0,9 pascal por segundo. Bajo un régimen de 20 litros por segundo, la presión de medidor en el extremo más bajo de entrada del tubo es de 590 kilopascales. Ahí nos piden que calculemos la presión en el extremo. Bueno, esto ya lo deberíamos saber resolver, solo que ahora vamos a introducir un nuevo término. ¿Cuál es ese término que... Ustedes, si le tocaba en el examen parcial que tomaron el día jueves, hubieran planteado, hubieran aplicado Bernoulli, o la ecuación de energía, hubieran hecho Z, acá tenemos 1, acá tenemos 2, Z1 más P sub 1 sobre ρ por G, más B sub 1 al cuadrado sobre 2G, más, puede haber una bomba, menos, puede haber una turbina, es igual a Z2 más P sub 2 sobre ρ por G, más B sub 2 al cuadrado sobre 2G. Bueno, lo hagamos bastante dinámico, chicos, así que si quieren por ahí tener sus micrófonos medio activados, estén medio atentos y vamos participando rápido. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo ahora, a diferencia de lo anterior? ¿Qué es lo que tienen que incluir ustedes? La pérdida Las de carga pérdidas eléctrica. generales y locales. Muy bien, muy Ah, bien, sí. Celina. Entonces tenemos las pérdidas, que las simbolizamos como HP, y donde HP son las pérdidas. Las pérdidas por fricción y las pérdidas locales. En esta clase vamos a ver solamente las pérdidas por fricción. Las pérdidas locales las dejamos un poquitito de lado. Cuando después lo veamos, vamos a ver que no es bastante más complejo, pero no quisiéramos embarrar ahora el problema considerando esto. Entonces, como no nos dice nada acá de si tienen cuántos codos, curvas, etcétera, etcétera, podemos decir que esto es igual a 0. ¿Sí? Esa es una hipótesis nuestra, la anotamos por ahí, hipótesis, se desprecian las pérdidas locales. Bueno. Calculamos las pérdidas por fricción. Las pérdidas por fricción, ¿cuál era la fórmula? ¿Cómo era la fórmula? F, F por L sobre D. Muy bien, F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G. Todo es la fórmula, es completa, no es solamente la primera parte. Bueno, entonces aplicando Bernoulli, Z1 es dato del problema, me parece. Sí, Z2 también. P sub 1 sobre ρ por G también es dato. B sub 1 cuadrado sobre 2G es, bueno, por continuidad, B sub 1 es igual a B sub 2. ¿Sí? Entonces podemos pasar B sub 2 al otro término y se anula. Entonces anulamos este con este. Pero anulamos porque pasamos restando al otro término y las velocidades son las mismas. Después, bomba. ¿Tenemos bomba en este caso? Sí. Sí, pero ojo. ¿Qué está pasando acá?
La bomba, como no dan datos de bomba, ni potencia de bomba, ni rendimiento, ni nada, acá están tomando directamente el punto 1 posterior a la bomba. ¿Sí? Entonces, como desde el punto 1 al punto 2, Bernoulli no tiene ninguna bomba intermedia ni nada, entonces podemos decir que esto se desprecia, esto en realidad es igual a 0, no hay turbinas, es igual a 0, y esto sí es un valor. Y lo que sí nos pregunta es, la incógnita es la presión de medidor en el extremo más bajo, de entrada del tubo de 590, y calcula la presión en el extremo, es decir, calcula la presión en el extremo 2. Esta es la presión que tenemos que calcular nosotros. Entonces, bueno, ¿cómo procedemos? Despejamos la incógnita, sería P sub 2 sobre ρ por G. En realidad, como nos piden el resultado en términos de presión, tengo que calcular solamente P sub 2. P sub 2 es igual a ¿qué? A Z1 menos Z2. Alguien que vaya calculando cuánto es Z1 menos Z2. Z1 menos Z2 más P sub 1 sobre ρ por G. Más las pérdidas que son HF. Todo eso por ρ y por G. Bueno, me dicen si despejé algo mal ahí, Z1 menos Z2 más P1 sobre por G más HF. Bueno, está bien. Bueno, ¿cuánto es Z1 menos Z2? Alguien que calcule cuánto es Z1 menos Z2 y alguien que calcule cuánto es P1 sobre ρ por G. Eso lo saben hacer. Z1 menos Z2 Sí, me da 11,65 metros, o sea, la longitud por el seno del ángulo. muy bien, Juan. Pero Z2 está más arriba que Z1. Entonces Z2 es mayor que Z1, este seguramente es negativo. Sí, P1 sobre ρ por G. Bueno, alguien me dicta eso. Y después, ¿qué hacemos? Hay que calcular cuánto vale el coeficiente de fricción F. Si recuerdan, F en función de qué estaba, el número de Reynolds y de la rugosidad relativa, que era epsilon sobre el diámetro. Calculemos el número de Reynolds. El número de Reynolds en un flujo en conducto a sección circular es igual a B por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. La velocidad nos dan el caudal, que es 20 litros por segundo, y nos dan 100 milímetros de diámetro. Entonces, caudal es igual a velocidad por área. La velocidad es igual al caudal sobre el área. ¿Cuánto es la velocidad? Vamos apurando, chicos. a mí la velocidad me da 2,55 metros sobre segundo. Perfecto, Juan. 2,55. Entonces ya tenemos la velocidad, que es 2,55. 2,55. Por el diámetro. El diámetro que dan en el dato del problema es 0, bueno, acá 2,55 metros por segundo. Por el diámetro. El diámetro tiene, ¿qué diámetro? 100 milímetros de diámetro, o sea que sería 0,1 metros. Cuando resolvamos el número Reynolds, ¿qué unidades nos tiene que dar el número Reynolds? Sin unidad. Exactamente, es un número adimensional. Entonces tenemos que poner todas las dimensiones de manera tal que se puedan simplificar. Y nos piden la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática, si ustedes recuerdan, es igual a la viscosidad dinámica sobre la gravedad. No, la viscosidad dinámica sobre la densidad. Y acá creo que nos dan el dato viscosidad absoluta, o sea, este es 0,9 pascal por segundo, y una densidad relativa de 1,26. Entonces este es 0,9 dividido 1260. ¿Cuánto les da eso?
7,14 por 10 a la menos 4. Bien, gracias. 7,14 por 10 a la menos 4. Y ahora sí pueden calcular el número de Reynolds. Calculemos el número de Reynolds. ¿Cuánto nos da? 2,55 por 0,10 dividido 7,14 a la menos 4. Nos da 357 el número de Reynolds. ¿Sí? Tienen que verificar que se simplifiquen todas las unidades. Esto en realidad acá es metro cuadrado sobre segundo. La viscosidad cinemática, así que está bien. 357. Esto es adimensional. Y en base al número de Reynolds, ¿qué tipo de flujo tenemos? ¿Laminar o turbulento? Laminar. Laminar. Esto es menor a 2100, entonces tenemos un flujo laminar. Cuando teníamos flujo laminar, ¿cómo se calculaban las pérdidas, el coeficiente de fricción F? 64 sobre el Reynolds. 64 Bien, sobre bien, el Lautaro. número de Reynolds. Entonces F es igual a 64 sobre el número de Reynolds. Calculamos eso cuánto es y nos da 64 dividido 357, 0,0179. Este es el coeficiente de fricción F. Bueno, les comento, en términos generales, casi siempre los flujos, los fluidos que tenemos en la naturaleza y que son conducidos a través de cañerías, y hablamos en aplicaciones de ingeniería, ¿no? Siempre son flujos turbulentos, muy rara vez podría ser un flujo laminar, capaz que en alguna situación, alguna industria química, donde queramos que no supere tal velocidad y es un fluido muy viscoso, pero en términos generales, en el 99% de los casos, siempre el flujo va a ser turbulento. En este caso dio que es un flujo laminar. Bueno, calculamos entonces ahora la pérdida de carga. La pérdida de carga, HF, ya la tenemos acá la fórmula. HF va a ser igual entonces a 0,179 por 0,179 por L sobre D por B cuadrado sobre 2G. Calculen eso, ¿cuánto les queda? Bueno, ¿alguien calculó ya cuánto era la presión? La peso 1. Hola, hola, ¿hay alguien ahí? A mí las pérdidas me dan 26,74. Buenísimo. 26,74. Sí. Bueno. ¿Y la presión? ¿Alguien calculó la presión? 27,75 metros. 27,75. 47. ¿Cómo, perdón? La presión es 47,75. Ah, 47. 47. 47, ¿cuánto? ¿75? 75. Bien, gracias. Bueno, ahora todo eso lo multiplicamos por la densidad y lo multiplicamos por la gravedad y podemos saber cuánto es la presión en 2. La presión en 2, que eso es igual a son 47,7 más 26,74 menos 11,65 son 62 por 1260 por 9,87 son A mí me da 776,7 kilopascales. 776,7 kilopascales. 74. Bueno, si están bien sus cálculos, debería estar bien el ejercicio.
Profe, Sí, le hago una pregunta. ¿Por qué era que el HK lo igualaba a cero y las velocidades también las anulaba? eh, ya te explico, Francisco. Dame un Bueno, segundito. Acá en realidad está mal esto. Acá, si es la energía en 1, acá se tiene que restar la pérdida de carga, es negativo. Entonces, acá este 26,74 nos queda negativo y ahí cambia el resultado. Serían menos 11,65 más 47,7 menos 26,74. Esto era 1260 por 9,87. Esto queda 115, más o menos 115 kilopascales. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos, en este primer ejercicio que hicimos, tenemos una impulsión y vemos que nos dio circunstancialmente y casi nunca da que es un flujo laminar, en este caso sí dio un flujo laminar, era glicerina lo que era conducido bajo ese conducto. Bueno, la glicerina tiene en realidad una viscosidad muy elevada, ¿no? Si esto lo comparamos con la viscosidad del agua, que la viscosidad del agua siempre es, bueno, depende de la temperatura, pero está en el orden del 1 por 10 a la menos 6, entonces este como que tiene dos órdenes de diferencia, y por eso es que está tan, por eso es que un flujo laminar. Bueno, bajo estas condiciones, y tenemos una pérdida de carga de 26 metros de columna de agua. O sea, miren qué elevada la pérdida de carga, la cual es un montón. Si teníamos una energía inicial y le contamos 20, si no tenemos en cuenta la pérdida de carga, puede llegar a fallar nuestro proyecto porque son elevadas, ¿sí? Bueno, ahora, respondiendo a la consulta de Francisco, creo que me consultó, hacemos igual a cero a las velocidades. ¿Por qué? Porque por la ecuación de continuidad, ¿sí? El caudal es igual a constante, entonces la B sub 1 por el área 1 tendría que ser igual a B sub 2 por el área 2, porque no hay fluido que esté escapándose por otro lado. O sea, todo lo que pasa por acá tiene que ser lo mismo que pasa por acá. Y como el área 1 es igual al área 2, entonces necesariamente la velocidad 1 tiene que ser igual a la velocidad 2. Entonces, acá este no es que se anula, sino que este pasa para el otro lado restando, y como son iguales en magnitud, se hacen igual a 0 los dos. No se hace igual a 0, sino que se terminan anulando. ¿Sí? Y después el HK es igual a 0, porque en este caso es una hipótesis que nosotros estamos diciendo que no hay pérdidas locales, es decir, que no nos dicen cuántos codos hay, cuántos tramos hay. Nosotros podríamos llegar a contarlos, decir, che, acá tenemos un codo que tiene una inclinación de 15 grados, y acá también tendríamos otro, o no, pero como no hay un gráfico en el ejercicio, este es un gráfico que hice yo, entonces no tenemos la oportunidad de poder contar esas pérdidas de carga localizadas. De todos modos, sí se podrían haber tenido en cuenta, no cambiaba en nada el ejercicio, solamente que yo quería por ahora, con esta clase, el objetivo es explicar bien las pérdidas generales. En la clase siguiente ya vemos con pérdidas localizadas incluidas. ¿Sí? ¿Alguna duda de este problema? Profe, ¿por qué las pérdidas son negativas? Bien, creo que, no sé quién preguntó, Lucas Guerra. Bueno, tenemos las pérdidas, acá, ¿por qué? Porque nosotros, en este primer término, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto para vos, Lucas? Esto es la energía mecánica. Esta es la energía mecánica, y si bien sabemos que la presión no es una energía mecánica de manera estricta, pero como puede ejercer su trabajo, la consideramos como tal. ¿Sí? Entonces acá tenemos la energía mecánica en 1 es igual a la energía mecánica en 2. ¿Esto quién lo dice? Lo dice Bernoulli. Si vos tenés energía en 1 y tenés energía en 2, físicamente, ¿puede pasar que vos tengas energía en 1 y sin tener ninguna bomba o turbina o algo, tengas más energía en 2? O sea, ¿puede crearse energía de la nada? No, no. No, no se puede crear energía de la nada. Sin embargo, sí se puede perder energía, es decir, que la energía en 1 no es la energía en 2 porque hay una pérdida de energía en el camino.
Esa pérdida de energía está dada en este caso por la pérdida por fricción, entonces por eso acá está restando el HF, es decir, acá es, si tuviéramos una bomba sumaría energía, si tuviera una turbina le sacaría energía, que esto ya lo habíamos visto antes, y como tenemos pérdidas, le termina restando la energía inicial para poder llegar a esta energía mecánica en 2. ¿Se entiende? Creo Sí, que sí. profe. Bueno, creo que dijeron que sí. Buenísimo. Acá me quedó la duda, sí, acá está negativo, sí, los puse bien. Continuamos. Ya resolvimos el primer ejercicio. Este de acá, después se sube a la plataforma. Está toda la resolución. Tendría que llegar más o menos a lo mismo, 116 kilopascales. Creo que no veo 215 kilopascales. Bueno, vamos a un segundo ejercicio que ya se pone más interesante y más laborioso. O no, a ver, no sé, no recuerdo. Ya lo vamos a ver. Vamos acá, pegamos esto. Entonces dice, acá tenemos un suministro de agua a una fábrica por medio de un tanque. Este tanque tiene una determinada cota, que es la que está acá, 130 metros. Y a su vez, la energía en este punto, ¿cuál va a ser? Suponiendo que sale el caño por acá abajo, va a ser esto más el nivel de agua que tenga, que son 17 metros en este caso. Toda esa energía que está acá, la velocidad, ¿cuánto va a ser acá? Velocidad igual a 0, la presión acá parecida que una presión atmosférica. Está conectado a una cañería, una determinada longitud, y llega a la fábrica, donde acá tiene una determinada presión. ¿Sí? Bueno. Se suministra agua a la fábrica por una tubería de hierro fundido. Ven que acá nos está dando ya una rugosidad. ¿Este qué tipo de rugosidad es? Este sería una rugosidad absoluta. Es decir, esto es lo que mide las imperfecciones en el interior de la cañería. ¿Sí? En el interior de la cañería esta de hierro fundido. De 3,5 kilómetros de longitud. Esta es absoluta porque cuando es relativa, cuando la dividimos por el diámetro. Y de 300 milímetros de diámetro. Desde un depósito elevado, la cota del terreno, bueno, nos dan la cota del terreno de acá, nos dan la cota de este punto, nos dan la distancia esta, que en realidad es la altura del nivel de agua sobre esto, la cota de terreno de la fábrica, el agua a tener una presión de 25 metros de columna de agua. Bueno, acá tenemos una presión, una determinada presión. Acá, al decirnos que tiene una determinada presión en este punto, como que nos dice, che, ojo que acá yo tengo el agua en una cañería, o sea, yo no estoy haciendo que esto salga al aire libre, ni una piletón, ni una cisterna, ni nada. O sea, acá el agua llega con una determinada presión para el proceso. La cota del terreno, bueno, acá nos dan todos esos datos, y nos piden calcular qué altura debe tener el nivel de agua en el depósito para asegurar que en la fábrica un caudal de 100 litros por segundo en las mismas condiciones anteriores. Es decir, nos piden acá calcular qué altura debe tener el nivel de agua en el depósito. Bueno, nos piden calcular esto de acá, que lo podríamos llamar H sub I, si les parece. H sub I. Bueno, entonces, este caso que está acá, ¿qué les recuerda a ustedes? ¿Cuál caso sería de los tres que vimos, de los tres principales? Lo llevamos para allá. Este problema no sería parecido al que nos mostró al principio de la clase. El ejemplo ese que yo les di, Sí, no sé, veamos. solo que creo que al revés. Bueno, acá ¿qué tenemos? Tenemos el diámetro, ¿qué tenemos conocido de todo esto? El caudal y el diámetro. Bueno, acá tenemos el caudal conocido, porque nos piden justamente que llegue 100 litros por segundo, este es un dato, y el diámetro, porque ya la cañería ya está puesta, ya está instalada. Entonces, si tenemos caudal conocido y diámetro conocido, estamos en el primer caso. Lo que tenemos que conocer es la pérdida de carga. ¿Sí? ¿Y para qué vamos a conocer la pérdida de carga nosotros? Porque nosotros tenemos que conocer cuál es la pérdida de carga en toda esta conducción para saber cuánto tenemos que llegar acá de energía. ¿Se entiende? Es decir, queremos saber cuál es el H sub I para poder vencer toda esa pérdida de carga. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que ustedes saben muy bien, planteamos energía,
ponemos Z1 más P sub 1 sobre Rho por G, toda la mar en coche, más B sub 1 al cuadrado sobre 2G, es igual, no, más si tuviéramos una bomba, menos si tuviéramos una turbina, y menos si tuviéramos pérdidas por fricción, y menos si tuviéramos pérdidas localizadas. Todo eso es igual a Z2 más P sub 2 sobre Rho por G, más B sub 2 al cuadrado sobre 2G. Bueno, ¿qué tenemos acá? Ustedes me van diciendo qué podemos ir anulando. ¿Conocemos Z1? Sí, En realidad no lo conocemos porque acá lo que queremos conocer es cuál es cuál va a ser el nuevo Z, si se quiere, para poder llegar, ¿sí? O sea, esto no lo conocemos, si quieren lo podemos llamar a este 130, lo llamemos ZA, y al Z1 que sea todo esto. Entonces, Z1 va a ser ZA más HI. ZA más HI, que es el H necesario en el nivel, en el tanque de agua. Bueno, ¿conocemos presiones? ¿Qué presión tenemos en 1? Atmosférica, anulamos. La presión en 2 es un dato del problema, entonces esto, vamos a decir que lo conocemos. La velocidad en 1, ¿cuánto es? Es 0. Cero, tanque grande. Bien, tanque grande, velocidad igual a 0, o tiende a 0. ¿Hay bomba? No hay bomba, no hay turbina. ¿Hay pérdidas por fricción? Si hay pérdida por fricción, pongamos menos HF. ¿Hay pérdidas localizadas? No nos dice nada de pérdida localizada y por ahora no lo vamos a ver, entonces decimos que son igual a 0. Entonces ustedes ponen hipótesis, se desprecian las pérdidas localizadas. Z2 conocemos, nos dicen que es 110, es un dato, está bien. ¿Y la velocidad en 2 conocemos? ¿O cuánto es? Con el caudal, Exactamente. Bien, no es igual a 0, es una velocidad de un determinado valor y hay que conocerla y con el caudal podemos calcular. Entonces tenemos Z1, HF, esto es igual a Z2 más P sub 2 sobre Rho por G más B sub 2 al cuadrado sobre 2G. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos que calcular cuánto es el H sub I. Entonces, despejemos HI. HI es igual a Z2 menos ZA más P sub 2 sobre Rho por G más B sub 2 al cuadrado sobre 2G. Y más HF. Bueno, alguien que vaya calculando esto, por favor. Bueno, Z2, bueno, ¿qué Z es? Z2, 110 metros. Acá tenemos entonces, este es 110 metros, este es 110, el Z en A es 130, el P sub 2 sobre Rho por G es 25 metros, y tenemos que calcular el HF y la velocidad. La velocidad la pueden calcular, la velocidad, ¿de dónde sacan? Caudal igual a velocidad por área, y despejan de ahí la velocidad. Me dicen cuánto es. Y calculamos el HF ahora. ¿Cuánto es la velocidad? Disculpe, profesor, ¿podría mover un poquito más para arriba la pantalla si veo cuánto el caudal? Bueno, copio los datos. ¿Listo? Sí.
Bueno, ¿cuánta es la velocidad? A ver si alguien calculó. ¿1,41 metros sobre segundo? Bueno, Sí, entonces sí, me da lo mismo. 41 al cuadrado, dividido 2 veces la gravedad, dividido 2 por 9,87, esto es 0,10. 0,10. Gracias, Juan. 0,10. Bueno, miremos acá un segundito. Bueno, y nos queda calcular cuánto es el HF. Esto carácter netamente anecdótico. Yo estuve estudiando algunas cuestiones de procesos de erosión y socavación en ríos, en las pilas de los puentes, y vi que en muchas bibliografías terminan por despreciar el término de la energía cinética. Es decir, bueno, lo aproximamos a cero, y lo cual yo no estaba tan de acuerdo, me parecía medio raro, medio agresiva esa hipótesis, pero acá en este ejemplo que estamos viendo, tenemos una velocidad medio relativamente alta, para mí una velocidad que está superando 1,2, ya es medio alta, y creo que nos dio 1,4, me dijo Juan. Y aún con una velocidad alta, vemos cómo tenemos 110, 130, 25, y este es 0,10 metros de columna de agua. Vemos cómo efectivamente la energía cinética no tiene tanta incidencia, ¿no?, en todo esto de balances energéticos. Así que bueno, eso como un dato curioso. Ahora sí pasamos al cálculo de la fricción, la pérdida por fricción. HF es igual a F por L sobre D. Bueno, calculemos entonces el número de Reynolds por B cuadrado sobre 2G. Vayan calculando cuál es el número de Reynolds. El número de Reynolds, lo saben calcular, es igual a B por D sobre la viscosidad. ¿Me dicen cuánto es? ¿Calcular el número de Reynolds? ¿Alguien? Puede ser 42.300. Bien, creo que Lautaro dijo 42.300. Bueno, veamos, ese va a ser el valor, salvo que alguien diga lo contrario. 42.300. Y ese, como es un valor mayor a 4.000, entonces podemos decir que ¿qué tipo de flujo es? Turbulento. Turbulento, exactamente. Entonces tenemos un flujo turbulento. Cuando el flujo era turbulento, el coeficiente de fricción F se calculaba como, en función del número de Reynolds, que ya lo tenemos, que es 4,2 por 10 a la 4, me parece que 4,2 por 10 a la 4. Y tenemos la rugosidad relativa epsilon sobre el diámetro, que ¿cuánto es? Cero coma 0046. 0,0046. Estaba dando el dato. Chicos, ¿alguien que me confirme el número de Reynolds? Ahí me da 423.000. Ah, y hay un cerito de diferencia. Alguien que Sí, a mí igual. vos también esa línea, entonces bueno, acá sería 4,2 por 10 a la 5, entonces. Bueno, listo. Y la rugosidad relativa entonces le quedó 0,0. 0,0153. 0,0153. Veamos. Bueno, entonces la rugosidad relativa era 0,0046 y eso se divide en el diámetro. ¿Y el diámetro cuánto es?
30 centímetros. Si esto está en centímetros, lo introducimos en centímetros. O sea, dividido 30, me queda 1,53 por 10 a la menos 4. Que no es esto que está acá, ¿eh? Hay un errorcito ahí. Controlen, por favor. 1,5 por 10 a la menos 4. Bueno, continuamos. Entonces, una vez que ya tenemos cuál es el número el de Reynolds y cuál es el coeficiente de fricción F, cuál es la rugosidad relativa, perdón, entonces lo que hacemos es, la rugosidad relativa, vemos cuál es esa curva. Si este es 1,5 por 10 a la menos 4, sería 1,5 por 10 a la menos 4 más 1, tiene 3 ceros antes del 1, entonces sería un número que está por acá, entre estos dos. Entonces imaginemos que acá hay una curva, algo así, que está en el medio de esas dos que están ahí. Bueno, y ahora tengo que subir por el eje este con el número de Reynolds, que es 4,2 por 10 a la menos 5. Entonces, si tenemos, 4,2 por 10 a la 5. Bueno, acá tenemos 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5. O sea que acá es 1 por 10 a la 5. Nosotros tenemos 2. ¿Cómo es? 1. No, acá es 10 a la 5. Acá es 1 por 10 a la 5, 2 por 10 a la 5, que es acá, 3, 4 por 10 a la 5, y este 5 por 10 a la 5. O sea que nuestro valor estaría por acá aproximadamente. Acercamos nuestra regla ahí. Las abscisas están en escala logarítmica en este gráfico, ¿no? Creo que sí. Me parece que no. Ahora damos un segundito. Esto subimos, tocamos acá, tocamos esta curva. No están en escala logarítmica, Juan. Mira cómo están. 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, 10 a la 7, 10 a la 8 están medio equidistantes. Ah, bien. Y acá, una vez que tocamos la curva, nos vamos de manera horizontal hacia el eje de las ordenadas para tener ahí cuál es el coeficiente de fricción F, que sería 0,015, este 0,16, entonces tiene que ser 0,015, no sé, ya eso queda a ojo de ustedes, 0,015, ¿qué podría ser? 3, 4. Entonces F, entonces de acá podemos decir que F es igual a 0,0154, por ejemplo. Bueno, y de ahí calculamos, una vez que ya tenemos el coeficiente de fricción F, calculamos, tenemos F, ese valor, tenemos L, que es 3,5 kilómetros, ya tenemos 3.500 metros, tenemos D, tenemos B cuadrado, tenemos 2G. ¿Alguien que me diga cuánto es este valor? Sería 0,0154 por la longitud, que son 3.500 metros, dividido el diámetro, que era 0,3, por la velocidad cuadrada, que era 1,41, 40, algo así, al cuadrado, dividido 2, dividido la gravedad. A mí me da 18, ¿puede ser? 18,2. Sí, 18,2. Bueno, entonces la pérdida por fricción es 18,2. Tenemos 18,2 acá. Esto es 18,2. Y ahora sí podemos calcular cuánto vale H sub I. Entonces calculamos esto H sub I y nos da que H sub I es igual a, ustedes me dirán, 23,3 metros. 23,3 metros. Bien, gracias. Entonces, yo acá, en este problema, necesitaría una altura total de 23,3 metros por encima de este valor, o sea, de los 130. O sea que mi Z1 sería 130 más 23,3, serían 153,3 metros,
para que el agua llegue desde este punto hasta acá abajo, con esta presión, ¿sí? Y notemos que la pérdida de carga fue de 18 metros de columna de agua, o sea que una pérdida de carga importante, ¿sí? Bueno, ¿se entendió el ejercicio? ¿O hubo alguna duda en el uso del gráfico o alguna cuestión en particular? Lo que yo no entiendo es por qué me marca 17 en la altura del tanque al principio. Bien. Acá dice, ¿qué altura debe tener el nivel de agua en el depósito para asegurar en la fábrica un caudal de 100 litros por segundo en las mismas condiciones anteriores? Bueno, acá este dato, Lucas, en realidad está dado para la segunda parte de este ejercicio, que no está mostrada acá, ¿sí? Pero básicamente la segunda parte dice, bueno, a ver, yo tengo mi tanque construido, no lo puedo ampliar, no resiste tanto peso la base, lo que sea, porque digamos que son, bueno, hay que ver el diámetro de este, ¿no? Pero quizás es mucho peso, entonces yo puedo solamente mantener 17 metros. Bueno, está bien. Yo, fábrica, resigno esa diferencia, no puedo hacer más. ¿Cuánto caudal voy a recibir en ese caso? ¿Sí? Así que bueno, ese sería el otro caso. ¿Alguna duda adicional aparte de esa? Bueno, acá tiene la resolución y llegan a que 18 metros la pérdida de carga y 133,43 metros de la cota acá en ZD para que llegue el agua. Y ahí sí vamos a lo que dice Lucas, el tercer punto que dice, para las condiciones mostradas en la imagen, ¿cuál es el caudal conducido por la cañería? Entonces, por algún motivo no podemos dar estas condiciones acá, ¿cuál es el caudal que puede llegar a llevar esta cañería? Bueno, lo hacemos. Noten qué cambia con respecto al anterior, qué es lo que conocemos ahora. ¿Qué conocen? El diámetro, El diámetro, bien. Siempre son tres cosas, el diámetro, el caudal y la pérdida de carga. ¿Qué conocen ahora? La altura, dice. No, pero de estas tres cosas, siempre estamos analizando estas tres cosas nada más. La pérdida de carga sería. Pérdida. La pérdida de carga. ah, ¿Por qué? Si bien no la conocemos directamente, pero sabemos, nos va a dar el problema, cuál es la pérdida de carga máxima que podemos tener. Entonces la conocemos. Y lo que no conocemos es el caudal. Entonces ahora estaríamos ¿en cuál caso sería? El segundo caso, donde conocemos el diámetro, conocemos la pérdida de carga y no conocemos el caudal. Bueno, resolvemos este ejercicio y ahora sí que se empieza a complicar más aún la cosa. Hacemos energía entre dos puntos, tenemos Z1 más B sub 1 sobre ρ por G más B sub 1 al cuadrado sobre 2G. No tenemos turbina, no tenemos bomba, pero sí tenemos pérdida de carga por fricción. Hacemos hipótesis que no hay pérdida de carga localizada, y todo eso es igual a Z2 más P sub 2 sobre ρ por G más B sub 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bueno, estamos. Bueno, de todo esto, un poco lo que ya hemos dicho hace rato, Z1 es conocido, P sub 1 sobre ρ por G. ¿Cuánto es la presión en 1? Es la atmosférica. Entonces esto es igual a 0, o sea, es presión manométrica igual a 0. B sub 1 es un tanque grande, tiene una velocidad que tiende a 0. Si hay pérdida de cargas, Z en 2 es, Z en 2 es conocido, P sub 2 sobre ρ por G es conocido, y la velocidad en 2 no la conocemos, porque va a depender del caudal, pero es un valor distinto de 0. Bueno, entonces, para poder conocer el caudal, de acá lo que no conocemos no conocemos ni la velocidad ni la pérdida de carga. Así que, bueno, ¿qué hacemos acá? Veamos.
Despejemos por un lado lo que no conocemos. Tenemos Z1 menos Z2 menos P sub 2 sobre ρ por G. Todo esto es igual a B sub 2 al cuadrado sobre 2G por esto que está acá es 1 más este que está restando pasa sumando. ¿Y qué es la pérdida de carga? F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G. Y ahí ya tenemos acá todo. Lo que no conocemos es justamente esto, es la velocidad. Bueno, despejemos la velocidad de ahí. Pero acá tenemos un doble problema, porque no conocemos la velocidad, pero tampoco conocemos F, que a su vez depende de la velocidad. Entonces como que la velocidad está implícitamente metido también acá. Que a su vez no tiene una fórmula directa para sacar, que a su vez se saca a través del gráfico. Bueno, entonces nos quedaría, si despejamos B sub 2, o despejemos B sub 2. Despejamos B sub 2, esto es igual a Z1 menos Z2 menos P sub 2 sobre ρ por G. Todo esto pasa dividiendo sobre 1 más F por L sobre D, diámetro. Esto serían, pasa multiplicando el 2G y pasa la raíz, bueno, pasa el cuadrado como una raíz. Así quedaría esto, ¿sí? B sub 2, reemplacemos por los números que tenemos acá, es igual a la raíz cuadrada. Todo esto es conocido. Z1 es 130 más 17, menos Z2 que es 110, menos la presión que es 25 metros de columna de agua, me parece que eran. Entonces todo eso nos da 12. Todo este numerador da 12. Por 2 veces la gravedad, por 2 por 9,87, me quedan 235,4. 235,4 sobre, acá lo dejemos de la manera más, no sé cómo decirlo, lo más listo posible para operar, para multiplicar los valores que no conocemos nada más. Entonces acá no puedo hacer nada con el 1 más F por L sobre D, pero L sobre D sí lo conozco, que era L, eran 3500 me parece, dividido 0,3, ¿así era? Bueno, sí. Chicos, si alguien tiene dudas me avisa ahora, ¿no? Me avisa ahora o calla para siempre. Yo lo calculé todo y me dio 1,14 metros sobre segundo. ¿Cómo calculaste? Con la fórmula que deducimos acá. Pero no podés haberlo calculado, Juan, si, ¿cuánto vale F? Ah, yo sé el del inciso anterior. Ah, no, pero acordate que ese valor es válido para esa velocidad. Para otra velocidad, cambia el número de Reynolds y cambia el coeficiente de fricción F. Ah, bien, sí, sí, no se dice mal. Bueno, y después también teníamos, para calcular el coeficiente, entonces, acá el problema es que no sabemos cuánto es B sub 2, y que a su vez depende del valor de F, es decir, tampoco conocemos cuánto es F, que depende de B sub 2. Entonces, ahora tenemos que resolver de manera iterativa. Para poder usar ¿cómo se llama? El diagrama de Moody, necesitamos la rugosidad relativa, epsilon sobre D, que eso sí tiene que ser el mismo que el problema anterior. Que alguien me la dicta, ya me la olvidé. Y vamos a hacer un proceso iterativo. Comenzamos, velocidad. Vamos a calcular primero, vamos a tomar una velocidad. Vamos a decir la rugosidad relativa. Después necesitamos eso y el número de Reynolds. Y con el número de Reynolds podemos calcular cuánto vale F. Y con F podemos calcular cuánto vale el número de
Reynolds, podemos calcular F, y con F podemos calcular cuánto vale la velocidad. Entonces vamos a hacer este proceso. Primero vamos a adoptar una velocidad cualquiera. Calculamos cuánto es la rugosidad, el Reynolds, y nos da un coeficiente de fricción F. Y en base al coeficiente de fricción F, calculamos cuál es la velocidad. Si esta velocidad la llamamos 4, esta la llamamos 3. Entonces, si B sub 3 es igual a B sub 4, entonces B sub 3 es correcto. ¿Sí? Bueno. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué valor quieren que adoptemos para B sub 3? Un metro por segundo. Bueno, me parece un valor apropiado, porque creo que les dije alguna vez que velocidades de 1 metro por segundo son velocidades relativamente con un buen criterio técnico-económico. Velocidades que son muy altas, como 2, 3, 4, 5 metros por segundo, ya tienen mucha pérdida de carga, entonces dejan de ser económicos. ¿Sí? Pero bueno, hay que ver cada caso. Pero para comenzar la iteración es un buen valor. Comenzamos 1 metro por segundo. Epsilon sobre D, ¿cuánto vale? Del ejercicio anterior, chicos, ¿quién me lo dicta? A ver, 1,53 por 10 a la menos 4. 1,5 por 10 a la menos 4. Bueno. El número de Reynolds. El número de Reynolds es igual a B por el diámetro, que era 0,3, dividido la viscosidad cinemática, que creo que era 1, es 1 por 10 a la menos 6, me parece que es 1 por 10 a la... Sí, 1 por 10 a la menos 6. 300.000. ¿Así era entonces el problema? Sí, profe, el dato era 1 por 10 a la menos 6. Gracias. 1 por 10 a la menos 6. Entonces, acá el Reynolds va a ser siempre 0,3 dividido 1, 0,3 dividido 1, a la menos 6, me queda 300.000. Entonces, aparentemente siempre va a ser turbulento esto, ¿no? Bueno, ¿cuánto queda el número Reynolds para el primer caso? Cuando la velocidad vale 1, el número Reynolds va a ser 300.000. 3 por 10 a la quinta. Ahora hay que ver cuánto vale F con estos valores. Entonces dijimos que el 1,5 por 10 a la menos 4 estaba situado acá entre 1 y 2. Más o menos. Bueno, más o menos algo así sería la curva. Interpolada entre esos dos. Hacemos un número, una línea finita. Tenemos 1,5 por 10 a la menos 4. El número Reynolds es 3 por 10 a la quinta. Bueno, chicos, acá atención. Error típico del examen. Este es 1 por 10 a la quinta, este 2, este 3 por 10 a la quinta. Tengan mucho cuidado con eso porque muchas veces dicen, bueno, acá es 3 por 10 a la quinta, ¿no? Acá le da recién arranca, ¿sí? Así que bueno, arrancamos 3 por 10 a la quinta. No puedo agarrar la regla. 3 por 10 a la quinta es acá. Subimos. Hasta tocar la curva. Damos vuelta. Y más o menos que más, es por acá. Y ahí tenemos nuestro coeficiente de fricción, que es
0,0 no llega a 16. Es 0,0158. Bueno, y ahora reemplazando ese valor de f acá, podemos calcular cuánto es la velocidad en 2. Ya, calcula. Me da 1,25 me da. Bien, 1,25, perfecto. Bueno, B sub 3 es igual a B sub 4 según su criterio de más o menos igual, según el método del dedo oscilante. Claramente B sub 4 es mayor que B sub 3, entonces volvemos a hacer el proceso iterativo, pero ahora comenzamos con el valor de B sub 4, es decir, comenzamos con 1,25 directamente. ¿Sí? ¿Les quedó así, chicos? ¿Les dio 1,25? No escuché algún ahí, confirme. A mí me dio 1,127. A ver. 1 más f, que es 0,0158 por 11.666. A mí me queda 1,2. 2,2. 1,127. Sí, sí, a mí también me está dando así en la calculadora. Entonces, acá en realidad nos está dando 1,25. 1,127. Bueno, 1,13. Bueno, hay una diferencia de un 13% entre uno y otro. Podríamos seguir iterando un poquito más. Iteremos. 1,13, ponemos acá. Este valor es el mismo. El Reynolds queda 1,13 por 300.000. Me va a quedar 3,4 por 10 a la quinta. 3,4 por 10 a la quinta. Venimos acá a la gráfica. Y usamos 3,4. Bueno, la verdad que la precisión que nos puede permitir el gráfico para este tipo de problemas, si acá es 3.5, 3.4 es al lado, es pegado y nos da más o menos el mismo coeficiente de fricción F. ¿Sí? O sea, con un gráfico no podemos tener mayor precisión que lo que estamos trabajando ahora, entonces podremos decir que, a ver, si quieren que lo dibujemos como una segunda iteración, tendría que ser por acá. Sí, muy pegado, ¿no? Profe, creo que el 3 está en línea, digamos. Ese 3,5, el que dibujo en rojo. ¿Cómo, perdón? La línea roja dice 3,5 por 10 a la 5. Sí. La anterior dice 3 por 10 a la 5. Ah, tenés razón, sí, 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 sí. Ah, yo me había equivocado acá. Tenés mucha razón. Efectivamente, como bien dice el compañero, acá inicialmente era 3 por 10 a la 5, que era acá. Llega hasta ese valor. Si ponen acá la curva así, algo así, llega ese valor y ahí tenemos que justo nos da este valor de acá. Nos da eso, nos da más o menos así, nos da 0,16. Entonces, acá el coeficiente de fricción era 0,016. Veamos si cambia algo. 0,016. ¿Cuál es la velocidad para 0,016? La velocidad es 1 más 0,016 por 11.600. 1,12 me da. 1,12. Bueno, no cambió tanto esto. 1,12. Este es 1,12. Acá, ¿cuánto es el número de Reynolds ahora?
3,4, bueno, sí, 3,4 por día de la quinta. Vamos acá entonces. Bueno, ahí tenemos una diferencia en el 12% de la primera iteración. Vamos acá y ahora sí tengo que poner 3,4. Entonces venimos acá, es por acá más o menos. Lo vamos a hacer en otro color ahora, para que sea bien notorio. Lo hagamos en verde. Entonces tenemos acá, tocamos la curva. Y más o menos les da por ahí. ¿Sí? ¿Cuánto? Si este era 16, ¿ese cuánto puede ser? 0,014,8. ¿Les parece? No, 0,015. Este es 10, 11, 12, 13, 14, 15. Este es 16, este es 15,8. O 15,7. Y tenemos, ¿cuál es la nueva velocidad? Calculamos de nuevo, repasamos acá el valor, nos queda 0,0157 por 11.666, más 1, 235,4. 1,127 la velocidad. 1,127. A mí me dio 1,13. Pero bueno, 1,13 menos 1,12. Con el 0,0158 daba 1,127. Y Bien, con perfecto, Selina. Gracias. Bueno, la diferencia entre esto y esto sería 0,01 dividido 1,13. Más o menos ya es una diferencia muy, muy chiquitita, que sería, no llega ni al 1% la diferencia. Entonces ya llegamos a una situación tal que podemos decir que esta es la velocidad. Entonces la velocidad es 1,13 metros por segundo. ¿Sí? Si quieren pueden hacer otra iteración más donde comienzan con el 1,13 y hacen todo el proceso y seguramente les va a dar 1,128, les va a dar algún valor muy, muy cercano a esto porque ya llegó a un proceso a un punto de convergencia la fórmula y este es el valor correcto o aproximadamente correcto para este ejercicio. Entonces nosotros lo que nos pedían era el caudal que podía llegar a ser conducido. Para calcular el caudal, hacemos caudal es igual a velocidad por el área. ¿Y cuánto nos queda esa velocidad por el área? Tenemos 1,13 por pi por diámetro, que es 0,3 al cuadrado dividido 4. Me queda 0,080. 0,080 metro cúbico hora, que es igual a 80 litros por segundo. ¿Sí? Quiere decir que, para el caso que yo, si quiero llevar 100 litros por segundo, tengo que hacer recrecer este tanque tantos metros, que es lo que habíamos calculado hace rato. Y si yo no quisiera hacer eso y quiero mantenerme con las instalaciones tal y como están, entonces puedo conducir solamente hasta 80 litros por segundo. ¿Sí? ¿Quedó claro? A mí sí. Bien, perfecto. ¿El resto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Por qué arrancaba con Sí, Lucas, decime. Perdón, se te cortó mucho. ¿por qué arrancaba con 1 metro por segundo en las velocidades? Bien, ahí vos podés arrancar con cualquier valor. Podrías haber arrancado con 5, con 10, con 15, con lo que sea. Estos procesos de convergencia para este tipo de problemas, donde es conocido el diámetro y las pérdidas de carga, converge bastante rápido. Entonces, si vos comenzabas con otro valor, igual hubieras llegado a este resultado, pero capaz que con 2 iteraciones más. Nosotros comenzamos con 1 metro por segundo, pero eso un poquito en base a la experiencia que yo les conté a ustedes, en el cual yo cuando diseño impulsiones o cañería trato de tener velocidades de 1,2 metros por segundo como para comenzar mi proceso de iteración. ¿Por qué? Porque si vos tenés velocidades mucho más altas,
que 1, poner que vos tengas una velocidad, puedes decir, bueno, tengo energía disponible, voy a poner una velocidad de 2,5 metros por segundo. Es totalmente válido, pero ¿qué es lo que pasa? Después tenés sobrepresiones por el golpe de ariete, que es lo que les mostré, por eso quería mostrar algunas imágenes, que son las sobrepresiones por el golpe de ariete, varían con el cuadrado de la velocidad. Entonces cuando ya la velocidad es más alta, se incrementa mucho la presión, ¿me entendés? Entonces puede hacer que tu cañería falle. Vale decir que para velocidades altas vas a tener presiones altas, estamos hablando de golpe de ariete, y vas a tener también mucha pérdida de carga. Entonces vas a tener que empezar a usar bombas y todo porque no te llega el agua, porque es muy chiquita la conducción y tenés velocidades altas, ¿sí? Por otro lado, si vos usas velocidades muy bajas, 0,3 metros por segundo, por ejemplo, puede ser que sean caños muy grandes y casi no tenés pérdida, pero si tenías de 1 metro por segundo, tampoco iba a tener pérdida y iban a ser caños más chicos, ¿sí? Y ibas a tener un sensible ahorro económico. Por eso es que yo, para estos proyectos en los cuales la conducción es agua, recomiendo como para comenzar la iteración, che, arranquemos con 1, 1,2, 0,8, 1,4 metros por segundo. Aparte hay otras limitaciones de los materiales. Por ejemplo, si vos tuvieras velocidades de 6 metros por segundo en un conducto, te va produciendo toda una erosión en la cañería, en la pared interna, que uno dice, pero es agua. Pero muchas veces el agua tiene alguna partícula sólida, alguna piedrita, alguna arenita muy finita, que va raspando la pared, va raspando, y la termina generando una abrasión dentro de la cañería que termina teniendo pérdida, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, ahora sí, perfecto. Bueno, chicos, la verdad que nos quedó muy corta la clase. Tenía bastante más para darles, pero bueno, acá está todo el proceso iterativo, donde llegamos a, bueno, caudal sí de 80 litros por segundo aproximadamente. Bien. Bueno, ya no nos queda tiempo para hacer el cuarto ejercicio, que ahora yo quería plantear, si hacemos un repaso rápido de lo que vimos hoy, ni siquiera puedo mostrar el otro caso de estudio. Pero bueno, tenemos el número de Reynolds, hemos visto, hemos calculado, nos tocó un ejercicio donde teníamos flujo laminar y después los otros dos ejercicios donde teníamos flujo turbulento. En estos casos hemos calculado con tubería circular, donde el diámetro, donde acá el número de Reynolds se calcula como B por D sobre Ni, pero si fuera una sección cuadrada, por ejemplo, el diámetro hidráulico es A, entonces ustedes acá tendrían que poner B por A sobre Ni. Si fuera un diámetro rectangular, el diámetro hidráulico es 2A por B más 2 veces A por B sobre A más B, entonces acá tienen que poner B por esa fórmula que es A por B sobre 2 veces A más B, etcétera, etcétera. Entonces así siempre van a obtener ustedes la forma en que se puede resolver el número de Reynolds. Después, hemos calculado con nuestra fórmula general que ustedes ya conocen, las pérdidas de carga, y las pérdidas por fricción las calculábamos. Si era laminar, como 64 sobre el número de Reynolds, que fue el primer ejemplo, y después, en el segundo y tercer ejemplo, dependía del número de fricción, depende del coeficiente del número adimensional de Reynolds y de la rugosidad relativa. Hemos usado el diagrama de Moody, y todavía no usamos nada de pérdidas localizadas, que bueno, eso presenté 4 casos, el cuarto caso es los proyectos reales, que es un poco el caso de estudio que yo les presenté al comienzo de la clase. El primer caso era cuando queríamos conocer las pérdidas por fricción, que básicamente era esa tubería inclinada que decíamos, che, si tenemos el diámetro conocido y el caudal conocido, ¿cuánto es la presión que llega arriba? Para conocer esa presión tenemos que conocer cuál es la pérdida por fricción. El segundo caso, que teníamos un diámetro conocido, que teníamos una pérdida de carga conocida, y queríamos conocer cuánto era el caudal. No, este no lo hicimos nosotros. Hicimos el tercer caso, que teníamos a ver, hay algo que está acá inconsistente. Creo que hicimos el segundo caso. El segundo caso, que fue diámetro conocido y pérdida de carga conocida. Sí, exactamente, calculamos pérdida de carga y de ahí pudimos determinar cuál es el caudal. Y nos estaría faltando calcular el tercer caso, que es cuando conocemos el caudal y conocemos las pérdidas por fricción,
pero no conocemos el diámetro, que este es el caso más general, que es cuando queremos dimensionar una cañería, ¿sí? Este caso es un poquito más complicado que los anteriores y también es un proceso iterativo, pero a diferencia del segundo caso, este no converge tan rápido, entonces se hace más laborioso. Así que bueno, hasta acá llegamos en el día de hoy. ¿Quedaron con alguna duda? ¿Consulta? Hable ahora o calle para siempre. Profe, en el caso, por ejemplo, de que la velocidad inicial, como estuvimos trabajando, no sea cero, en el HF, digamos, ¿qué velocidad usamos? Muy buena pregunta, Lautaro. Dame un segundito. Bueno. Muy buena pregunta. En este caso, creo que estaba acá en la presentación. En este caso, nosotros teníamos una cañería que partía desde acá, llegaba hasta la cisterna, y después de la cisterna bajaba por acá hasta un punto, de acá se iba un caudal, y de acá continuaba otro tramo, ¿sí? Bueno, las pérdidas por fricción, ¿qué velocidad tienen que tener en cuenta? Tienen que tener en cuenta la velocidad que está escurriendo por ese tramo de conducción. Vale decir que vos vas a calcular pérdida desde este punto hasta este punto con esta velocidad V sub 1, y como acá se va un caudal y acá cambia la velocidad, entonces vas a calcular la pérdida de carga desde este punto hasta este otro punto con esta velocidad V sub 2. ¿Sí? Cuando hicimos los ejercicios acá en el problema, vos fijate que la velocidad 1 era igual a 0, y la velocidad 2, que es la velocidad acá de la cañería, es la misma velocidad que está acá en todo el conducto. Por eso, nosotros calculamos la pérdida de carga como la velocidad que está en todo este conducto. Respondiendo a tu consulta, la velocidad que hay que tener en cuenta siempre es la velocidad que está dentro de ese conducto que estamos analizando. Si tenés dos diámetros distintos, son dos velocidades distintas y son dos pérdidas de carga distintas. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Bueno, Gracias, profe. de nada. Dejamos de grabar. La asistencia, por favor, no se olviden.